Vamos a celebrar el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria. Promover la inocuidad de los alimentos a nivel internacional es imprescindible para evitar posibles peligros para la salud, creando por supuesto conciencia, inspirando acciones para ayudar a prevenir y también detectar y gestionar potenciales riesgos que se puedan llegar a transmitir los alimentos. Estoy en contacto con la licenciada en nutrición, matrícula 495, Victoria Núñez, matriculada en el Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires. Victoria, ¿cómo va? Sebastián Shapiro, aquí en el EU2 de Bahía Blanca, en Duplex. Gracias por atenderme. Hola Sebastián, buenas tardes y buenas tardes a todo el equipo. Gracias por esta nota, así que nada, espero poder ayudar a este día, ¿no? Seguramente. Vamos a contar a la gente de qué se trata la inocuidad alimentaria. Bien, bien. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de inocuidad, no? La palabra inocuidad hace referencia a la ausencia, ¿sí?, de que un alimento pueda generar algún daño en la salud, algún problema, alguna enfermedad, ¿sí? Para eso necesitamos prevenir, ¿no?, de todos los cuidados que podemos en relación a lo alimentario. Vieron que está muy notorio el tema de la carne, ¿sí? Ujú. El consumo de carne, básicamente mucha gente le gusta lo que es la carne roja, cruda casi, ¿sí? Eso se ve muy a menudo, muy seguido, pero que puede llegar a generar algún tipo de problema, dañar, ¿sí?, algún órgano en referencia a la salud. Sí, Victoria, discúlpame. Tengo un ruido Sí, de fondo bastante intenso sí. que se mete en tu alocución y Ah, no la deja brillar como me gustaría. a ver, Este, espérame que voy ¿podrías a ver si me puedo correr. por favor, si sos tan Sí, amable, así se destaca más tus conceptos? a ver ahora. Ahí está, a ver. Ahí se escucha Ahí mejor. se escucha mejor. Gracias, Victoria. Perfecto, ¿no? Por favor. Adelante. No, lo que les comentaba, ¿no?, es en relación a la inocuidad alimentaria y a lo que hace referencia a esa palabra, ¿no?, que es la ausencia, ¿sí?, de cualquier, digamos, alguna bacteria, algún microorganismo, algo que nos puede generar daño a la salud a través de un alimento contaminado. Eso sería básicamente lo que es la inocuidad alimentaria, la Ah, ausencia de cualquier daño que puede llegar a generar alguna enfermedad o algún daño a la salud. ¿cómo se previene? Bien, hay muchas maneras, ¿sí? Principalmente es cuando uno consume carne cruda, digo carne cruda porque es lo que más se ve, ¿sí?, lo que más se ve en consultorio, en clínica, el tema de la carne mal cocida, ¿sí? Tiene que estar bien cocida y que, vieron que se nota, ¿sí?, cuando cambia de color, tratar de que no sea una carne de color rojo intenso, el tema de separar alimentos crudos de cocidos, bien, tratando de implementar incluso dentro de la heladera, ¿no? Tratar de no mezclar lo que es alimentos cocidos con alimentos crudos. Lavarse las manos, sí, es otra herramienta a tener en cuenta. No utilizar el mismo espacio donde uno corta las verduras, luego en el mismo lugar corto la carne, tratemos de que no, ¿sí? Esto se llama contaminación cruzada. Cuando en relación a un alimento, por ejemplo una verdura, después queremos cortar una carne, ¿sí?, eso nos puede llegar a generar algún tipo de daño o alguna bacteria, ¿sí?, que se encuentra en la carne, y eso puede llegar a generar algún problema en la salud. En cuanto a la manipulación de los alimentos, no solamente cuando uno va al supermercado, llega a la casa eh, y comienza a decir, bueno, los lavo, los guardo directamente, frutas, verduras, los lugares comunes en la heladera, por ejemplo, donde uno ve que ya no hay más de esa verdura o de esa fruta, entonces va al supermercado o donde elige comprar y luego ponen el recipiente nuevamente, limpiar la heladera. ¿Cuánto tiene que ver esa higiene entre la compra, los lugares donde habitualmente se encuentran los alimentos y cómo nosotros lo vamos reemplazando y quizás no limpiando con tanta frecuencia? Claro, sí, eso es una muy buena pregunta, porque en realidad esa inocuidad alimentaria de la que hablamos arranca desde el vamos, arranca desde cuando voy a comprar un alimento, ¿sí? Entonces, la idea es que, por ejemplo, si voy a la verdulería, compro todo lo que puedo encontrar allí, como verduras y frutas, y lo ideal es, con la bolsa que nos dan en la verdulería, no ponerla en la heladera, ¿sí? Sacar esas frutas y verduras de la heladera, limpiarlas, higienizarlas, ¿sí? Generalmente se hace con agua y 2 gotitas de lavandina y colocarlo luego dentro, ¿sí? Lo mismo que los lácteos.
los productos lácteos es importantísimo no dejarlos a temperatura ambiente por más de incluso media hora, ¿sí? Tratar de, ni bien llegar del lugar donde uno lo compró, ¿sí? Inmediatamente ponerlo en la heladera, sacándolo de la bolsa, ¿sí? Ujú. Otro tema, el tema de la carne. Vieron que si uno lo deja por mucho tiempo empieza a generar algún líquido que puede llegar a caer dentro de la heladera y que puede contaminar todos los alimentos que están a su alrededor. Entonces siempre es preferible ponerlo a lo último, todo lo que es los estantes de la heladera, colocar lo que es la carne, porque puede llegar a generar algún líquido, a lo último, luego otros alimentos más arriba, pero lo ideal es que para que no pierda ese líquido, colocarlo abajo, ¿Y qué ¿sí? pasa con los alimentos frisados? Lo que, por ejemplo, sobró, friso, saco, dejo que se descongele, algunos Claro. a la intemperie, otros lo bajan a la heladera, ya me dirás cuál es la forma correcta, y Sí. después volver a calentarlo o cocinarlo para su consumo. No, lo ideal en realidad sería, una vez que está frisado, llevarlo a la heladera y de la heladera a temperatura ambiente, ¿sí? Porque es un cambio muy brusco de temperatura del freezer a la temperatura ambiente y eso puede generar también una reproducción de bacterias importantísima, ¿sí? Lo mismo que el tema de los huevos en la puerta de la heladera, ¿sí? Eso también no está bueno colocarlos ahí porque hay mucho cambio entre que bueno, cada familia es un mundo, ¿no? Ujú. Pero en la persona que vive en cada casa, ¿sí? Al abrir constantemente la puerta de la heladera, eso hace un cambio de temperatura impresionante, ¿sí? Que no favorece en lo más mínimo, digamos, el consumo de huevos y en la proliferación de bacterias, ¿sí? Por lo que se recomienda no colocarlos dentro de ese lado de la puerta. Me fui a pescar, Sí, saqué varios pejerrey en esta época, panzón, que viene lindo, los abrí en la sí, playa, nada, los limpié todo, y como pesqué mucho voy a regalar. sí, ¿Está bien? Bajo, che, te traigo 10, te traigo sí, 15. Alguien fue en el campo y justo, estoy hablando de cosas que pasan aquí en la región. sí, 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 Alguien fue al campo, dice, che, mirá, estuve bizcacheando a la noche, estaba buenísimo, salí con el reflector, sí, eh, acá te traje 5 bizcachas, 4 liebres. sí, Por ejemplo, pasa, ¿qué es lo que pasa? ¿Por sí, qué sí, no? sí, Em, es usual, es común. ¿qué pasa con esos alimentos? No, lo ideal, sí, lo ideal sería primero la sanitización, sí, de esos alimentos, porque es un animal, sí, y se surge como un proceso, sí, en el cuando el animal está, digamos que uno lo saca del río o de donde sea, ¿no? Y pasa por un proceso de cambio de temperatura, sí, se necesita primero sanitizar y luego llevar a la heladera, sí, ¿Cómo lo porque sanitizamos? se considera primero colocarlo en agua, ¿sí? Para sacarle, porque incluso al matar al animal, ¿sí? Se genera también un montón del tema de la sangre, ¿sí? La contaminación. Ujú. Entonces es pasarlo por agua, ¿sí? Y luego colocarlo en la heladera, ¿bien? Pero sí lo importante es colocarlo en la heladera, ¿sí? Para que no se pierda esa cadena de frío que ayuda a que aparte dure más el animal, el pescado en este caso, ¿sí? Perfecto. Entonces, y más si sabemos que estuvo mucho tiempo, por ejemplo, fui a pescar a la mañana y se lo doy a mi amigo a la tarde, ese pescado estuvo horas a temperatura ambiente, ¿sí? Luego de haberlo sacado del agua, ¿bien? Entonces se recomienda colocarlo en la heladera y luego consumirlo. Tal cual, y aparte son conceptos muy lindos como para tener en cuenta y bueno, y, y estar a resguardo de cualquier tipo de contaminación. ¿Cuáles son las cosas más frecuentes que usted ve en cuanto a contaminación de alimentos y manipulación que se está dando últimamente y hay que hacer más hincapié? Bien. Cuando no hay inocuidad alimentaria, es lo que se generan las denominadas ECAs, no sé si han escuchado, que es las enfermedades transmitidas por alimentos, Ujú. ¿sí? Lo que se ve mucho es con la carne picada, ¿sí? El tema de el consumo, la mal cocida, ¿sí? Y eso genera, por ejemplo, algún tipo de enfermedad, ¿sí? Que se ve mucho en pediatría, Ujú. Claro. ¿sí? Es una bacteria, ¿sí? Generalmente es Escherichia coli, hay muchas bacterias, pero la más común es esa,
¿sí? Que puede generar el síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Por una carne mal cocida, un lácteo fuera de la heladera por más de 2 horas. Eso es lo más común que se ve y que se puede evitar. Eso es lo importante. Se puede evitar. Mm. Bueno, esto es muy importante para concluir la nota porque todos los años se habla de personas afectadas con síndrome urémico hemolítico, y hacer hincapié en esto me parece que es algo muy, pero muy importante. Victoria, gracias por atenderme, por estos conceptos tan claros. Por favor, un placer. El placer ha sido mío. Victoria Núñez, matriculada en el Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires, hablando sobre la inocuidad alimentaria.